Es el verano de 2022. Leonardo Cositorto está prófugo de la justicia en algún lugar de Centroamérica. Mientras los zorristas están desesperados por obtener alguna parte de todo lo que invirtieron en la empresa, él hace zooms intentando sostener las bases. Pero finalmente, alguien golpea la puerta. Soy Dominique Metzger y les doy la bienvenida a Generación Zoe, la estafa más insólita de la historia argentina. Les voy a dar una noticia y por favor la van a tomar muy tranquilos, muy confiados. Todos sabíamos que Leonardo tenía un proceso de orden de captura, que él se iba a presentar la otra semana para asumir todas las responsabilidades y orden que tenía en contra de él y presentar su defensa. Bueno, no se alcanzó el objetivo de presentarse, a él lo capturaron esta mañana. Me lo acabaron de informar y quiero transmitírselo a cada uno de ustedes. Leonardo en un momento tiene un desliz donde casi lo atrapan, lo fue buscando en distintas ocasiones la policía, y después peca de incontinencia verbal, que es algo que le suele pasar mucho a Leonardo. En un momento que la justicia casi lo agarra, él hace un zoom en el cual dice: ustedes dicen que yo estoy en determinado lugar, pero yo les voy a mostrar que no es así. Y con el teléfono muestra el fondo donde estaba. Hasta ese momento eran todos zooms contra paredes blancas, y muestra el fondo de una casa, un patio de jardín, y esa pista es la que le da a la justicia los indicios para saber dónde empezar a buscar o dónde seguir buscando, porque tenía más o menos fichado por dónde andaba. Hacen un análisis de distintas viviendas y locaciones que están en alquiler temporal en República Dominicana, y así dan con la casa donde estaba. A partir de ese zoom donde muestra dónde estaba él, terminan encontrando la casa, y así fue que una mañana llega la policía, golpea la puerta, él se comunica a Buenos Aires, habla con su abogado Miguel Ángel Pierri, y los policías le decían que estaban buscando por una cuestión vinculada a otra cosa, pero ya cuando Pierri le levanta el teléfono le dice: bueno, te encontraron. A partir de ahí lo detienen y arranca el proceso para traerlo de vuelta de República Dominicana a la Argentina. Así como lo cuenta el periodista Mariano Vidal, parece un caso de comedia. Detrás de ese descuido, por supuesto, había una investigación comandada por la fiscal de Villa María, Juliana Companys. En realidad Leonardo había salido antes incluso de yo ordenar la detención, había salido, la entrada que teníamos era que había ingresado a Colombia. A partir de ahí nos comunicamos con Interpol, se empezó a trabajar fuertemente en Colombia, luego nos saltaba algo así, sobre todo de su celular o las conexiones de su celular figuraban en República Dominicana, entonces se trabajó conjuntamente Colombia y República Dominicana, y Interpol hace una muy buena investigación, comienza a ver los videos, los Zoom que él daba todas las noches y a tratar de identificar con el fondo de esos Zoom cuáles eran los lugares. Sabíamos claramente que él alquilaba locaciones donde estaba alojado, no era una casa propia, y a partir de ahí se buscaban en distintas empresas, Airbnb, Booking y todos, a ver si se encontraba, porque claramente era una zona de playas. Es así que primero se encontró una casa donde se identificó que estaba en un country, ese country daba incluso también a la playa, y cuando se llegó a ese lugar, que Interpol República Dominicana fue quien se llegó hasta el lugar, él ya se había mudado. Nuevamente comienza la búsqueda con los Zoom, ya ahí teníamos identificado que claramente estaba en República Dominicana de manera ilegal, y se sigue buscando con los fondos de los Zoom que él daba, y volvemos a dar con otra locación que era alquilada por una empresa de Airbnb, y a partir de ahí República Dominicana hace el allanamiento y lo encuentra en ese domicilio, pero claramente fue producto de que sus videos mostraban dónde él estaba. ¿Cómo fue ese momento donde se entera que había sido capturado Cositorto? En realidad a mí me avisa, no es que me avisa, me pregunta un medio periodístico si había detenido a Cositorto. Yo no entendía nada, inmediatamente yo sí sabía que iban a hacer el procedimiento, pero no tenía todavía la respuesta de ese procedimiento, y llamo inmediatamente a Interpol y me dicen: doctora, creemos que sí, todavía no me lo confirma República Dominicana
pero le tengo mucha probabilidad que sí haya sido positivo. Y a los 10 minutos me llamó Interpol, doctor, es positivo, tenemos al prófugo, está Leonardo Cositorto, con una persona masculina en la localidad de Juan Dolio, en una casa que había alquilado, y ahí inmediatamente, bueno, luego fue una locura en cuanto a prensa, ese día fue bastante difícil. En el capítulo anterior contaban los protagonistas que la Beto Sarmi estuvo cerca de lograr que lo encuentren a Cositorto. ¿En qué andaba Javier Esmaldone cuando finalmente se dio? Yo creo que era una mañana, esto fue a las 7 de la mañana de la República Dominicana, deben haber sido las 9 acá. Yo estaba en mi casa trabajando. Bueno, entró a saltar la noticia por todas las redes sociales, cayó Cositorto, y enseguida la foto detenido con su remera, que ya era icónica en República Dominicana. Para Beto Mendeleyev fue un alivio. Bueno, ya está, yo hice lo que pude. Acá terminó mi trabajo, el resto le corresponde a la justicia. Yo demostré que no estaba equivocado, que mucha gente iba a salir lastimada. Lo dije desde el primer día. Lamentablemente en estos tipos de negocios solo ganan los primeros que entran o los que llevan a mucha gente al matadero. Y para Pablo Salum fue el momento justo. Quiero decir algo, porque Cositorto me parece bastante inepto en la venta de como un líder mesiánico, ¿no? Pero sinceramente estamos viviendo tiempos tan desesperantes para la sociedad que, viendo el éxito que está teniendo Javier Milei o Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos, puedo comprender que personajes como Cositorto, que para nosotros son tan precarios en su discurso, pueden tener éxito. Si Cositorto no lo hubiéramos podido detener, creo que Cositorto hoy en día podría ser intendente, diputado, senador, tranquilamente. Y Cositorto estaba envionado a ese mismo lugar. Recuerden que Milei también tiene muchas similitudes con Cositorto, ¿eh? Milei es muy parecido en muchas cosas. Y paralelamente al proyecto de Milei estaba el proyecto de Cositorto. Iba por la misma vía. Y Cositorto también tenía un proyecto político. La meta de Cositorto era llegar a crear su propio partido político, así como lo creó Milei, los libertarios, y tenía el mismo discurso que Milei. Si ustedes pueden ver en las charlas, las conferencias que daba Cositorto en plena pandemia, su discurso, como todo líder de esta coercitivo, era antisistema, anticiencias. ¿Por qué? Porque el tipo se estaba promoviendo como el próximo presidente. Él quería ser el presidente de Argentina. Y viéndolo a Milei, yo no tengo duda de que Cositorto lo podría haber logrado también. Es muy loco lo que te estoy diciendo. Pero si Milei pudo, Cositorto podría haberlo hecho también. La detención de Cositorto fue una conquista de la Fiscalía de Villa María. Sin embargo, en una ciudad pequeña como esa, no estaban preparados para tanta exposición. Yo no estaba acostumbrada, honestamente. Nosotros tenemos causas, pero son mucho más chiquitas. Acá estamos en una ciudad chica, Villa María, y la jurisdicción mía es muy chica. Y terminé como a las 11 de la noche, y al otro día a las 6 de la mañana me seguían llamando, y fue otro día bastante ajetreado de prensa. Y sobre todo porque además en el medio de la prensa también me llamaban desde Interpol para verificar cómo íbamos a hacer, quién tenía que viajar a buscarlo, lo iban a deportar. Ya sabíamos que no íbamos a necesitar extradición porque al estar ilegal y lo iban a deportar. Eso nos ayudó mucho a traerlo rápido, y bueno, había que organizar todo eso, que no era fácil. En Ezeiza lo estaba esperando, aparte de la Policía Federal Argentina y sus distintas divisiones, lo esperaba mi equipo de policía de la provincia de Córdoba, con el grupo ETER, que es el grupo de choque y de protección de personas cuando vienen de estas características. Se lo llevó primero a Cavia, él quedó alojado esa noche ahí, y inmediatamente fue revisado por el médico, todo lo que corresponde a un detenido, y al otro día temprano ya salió hacia Córdoba, directo al penal de Bower, que es el penal que tenemos en la provincia, en la capital de Córdoba. Una vez en Argentina, por primera vez la fiscal Companys se iba a encontrar cara a cara con Cositorto para tomarle declaración indagatoria. La primera impresión que tuvo fue similar a la de muchos otros. Una persona muy verborrágica, una persona que te mira a los ojos, que te refiere que no está de acuerdo con lo que yo hacía. De hecho, me lo dijo, me sindicó. Y nada, fue tranquila la indagatoria, fue muy extensa.
Fueron más de 5 horas donde él hablaba mucho y por ahí el problema que teníamos era que nosotros preguntábamos una cosa, él aceptó que nosotros le preguntáramos, pero el problema era que cuando le preguntábamos él se desviaba y no lográbamos que nos terminara de contar qué es lo que nosotros queríamos. Entonces por eso creo que se demoró tanto y él en su verborragia era como que seguía hablando. Para avanzar con el caso, la Fiscalía en su momento necesitó denuncias. Sin denuncias, no hay delito que investigar. 3 personas se acercaron en un primer momento y luego un par de decenas más. Pero la caída del líder hizo que mucha gente vaya a dar testimonio. Nosotros teníamos muy poquitas denuncias, pero muy poquitas denuncias, no llegábamos a 30 creo, sabiendo que había 1050 personas damnificadas en Villa María y no venían a denunciar. Mucha gente incluso había consultado con abogados y los abogados nos decían de que estaban esperando pasar a SOE 3.0 o a Sunrise después y que Leonardo les iba a devolver la plata. Esto fue hasta que quedó detenido Leonardo y a partir de ahí fue una batahola de gente que vino a denunciar y creció estrepitosamente la causa porque a partir de su detención me parece que ya la gente no creía que él iba a pagar y sí se animó ya a hacer la denuncia. ¿Cuál era el motivo que daban para no haber denunciado antes? Hay 2 situaciones. Una se da que la gente, mucha, no tiene los justificativos del dinero, o sea, es plata en negro que no puede justificar, que invierte en este tipo de transacciones donde no necesita decir de dónde viene el dinero. Entonces, reclamarlo ante la justicia, eso generaba que no lo hicieran. Y por otro lado, Villa María es una ciudad muy chica donde todos nos conocemos y muchos, y lo sabemos, tenían vergüenza de venir a contarnos que habían invertido en esta mega estafa. Con Cositorto detenido es momento para preguntarse por toda Generación SOE. En algún momento se mencionó a la familia Álvarez, los que comandaban la operación Villa María. Pero la estafa no ocurrió en un solo lugar y no dependió de una sola persona. ¿Quién estaba detrás de Leo Cositorto? Lo que tiene detrás es una estructura de otros personajes que van apareciendo mientras que es el proyecto, que son fundamentales, pero que no aparecen tanto porque la figura de Cositorto se lo come todo. Es un personaje muy magnético, vos no podés dejar de verlo, lo escuchás y no deja hablar, es un tipo muy entrador, pero también hay un montón de otros personajes que hay que tener en cuenta. Entre los personajes que estaban dentro de la empresa, hay una figura que es clave, que es Miguel Echegaray. Es quien era uno de los contadores o mano derecha de Leonardo en cuanto a los números. Leonardo no tenía un número 2 o no tenía como un segundo al mando. Él era como muy de tomar él las decisiones. Echegaray era una persona de confianza de él, es un ex policía de la provincia de Neuquén, retirado, que había entrado en el universo del coaching. A partir de ahí lo conoce a Leonardo y están juntos por al menos una década. Había estado con Leonardo en un negocio en México que se llamaba AX Phone, que era algo parecido a una venta de tarjeta de celulares prepagos, y está con Leonardo desde el principio de Generación SOE. Él figura como el contador, es uno de los responsables de manejar el dinero y aparece en varias de las firmas satélites de Leonardo o de Generación SOE como apoderado, como responsable. Echegaray, por ejemplo, figura como el número 2 en SOE Empowerment, que es, digamos, de todas las firmas del holding Generación SOE, la cabeza, donde refieren el resto de las otras firmas. Después aparecen otros negocios vinculados al turismo. Lo que sí también encontró la justicia es una serie de transferencias millonarias que realiza Echegaray entre distintas cuentas, muchas de esas a sus propios familiares. Entonces también por eso después que lo acusan a Echegaray de haberse llevado dinero de la compañía. La cuenta de Echegaray, por ejemplo, recibía ingresos de pequeñas transferencias que la justicia entiende que podrían llegar a ser de los ahorristas. Pero para que te des una idea, Echegaray entre agosto y enero de 2021-2022 retiró casi 170 millones de pesos y $65.000 de cuentas de Generación SOE. Es por eso que lo tienen como uno de los responsables de haberse llevado el dinero. Miguel Echegaray,
un ex policía que actuaba como contador. ¿Quién sigue? Otra figura central también es Maximiliano Batista, que es quien figura como número 2 dentro de la empresa, como vicepresidente y responsable a nivel Argentina. Maxi Batista es un profesor de Zumba, también coach, que conoce a Leonardo Cositorto desde la década del 90. Empezó a trabajar con él cuando Cositorto tenía los emprendimientos de venta de artículos importados en sus oficinas en zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Llega a Cositorto a partir de una serie de anuncios en un momento difícil para él. Él era vendedor ambulante, contaba que limpiaba vidrios en la calle. Había tenido una situación, venía de un origen bastante complicado, había sido padre adolescente. Él cuenta que llegó a vivir en la calle y que a partir de mucho esfuerzo logró salir y que con Leonardo tuvo una oportunidad de aprender venta, aprender un oficio, y a partir de ahí le toma generan como un vínculo de mucho cariño entre ambos, de mucho respeto. Maxi incluso es el padrino del hijo de Leonardo. Han hecho negocios a lo largo de los últimos 25 años. Han tenido peleas. De hecho, Batista se va de la empresa que tenía Leonardo en los 90 por distintas diferencias. Pero Batista reaparece en Generación Zoe en un momento en el cual Leonardo necesita a alguien de confianza porque siente que, esto según la versión de Batista, Echegaray le estaba metiendo la mano en la lata. Entonces le pide a Maxi que sea el número 2, al menos en los papeles de la empresa, de Generación Zoe. Maxi firma como vicepresidente, él después va a decir que se arrepiente, era como un rol más bien decorativo dentro de la empresa que no tenía decisión, sino que se encarga solamente el coach, pero él figura como número 2 y también acompaña, aparece, hace las presentaciones, aparece en la venta, suma bastante gente y se volvió también una de las caras visibles del proyecto de Generación Zoe. Maximiliano Batista, un profe de Zumba que llega para controlar a Miguel Echegaray. Hablando de controlar, en un episodio se habló sobre el armado legal para que todo esto parezca más verosímil. ¿Quién se ocupaba de esto? Otra de las figuras más relevantes dentro de la historia de Generación Zoe es la figura de Héctor Luis Irimia, que fue juez de la Nación, que estuvo incluso metido dentro de la investigación de la causa AMIA durante un tiempo, estuvo muy cerca de llegar al fuero federal, tiene fuertes vinculaciones con lo que era en su momento la CIDE. Irimia llega a través de un conocido que se llama Eka Aliaser, en un momento en el cual la firma de Cositorto estaba creciendo a pasos gigantes y necesitaban darle una especie de andamiaje legal que encuadre todo lo que estaban haciendo, todos estos negocios. Irimia es quien plantea la necesidad de hacer los fideicomisos, o sea, de darle como esa estructura legal al aporte de dinero que están haciendo los ahorristas para recibir el 7,5. Irimia también mete una serie de personajes dentro del entramado de Zoe, como por ejemplo Gustavo Saavedra, que es el abogado, o el contador Norman Próspero, o incluso otras dos figuras que son Maximiliano Mitrov y Julieta Sciuti, que son todos de su equipo de trabajo, que lo que intentan hacer es como darle este marco de legalidad a la empresa. Irimia también incluso le acerca varios negocios a Leonardo y se sospecha que es uno de los responsables de haber hecho la operatoria con unas minas de oro. En un momento la Zoe Cash se planteaba que esté respaldada con gramos de oro y alguien le acerca a Cositorto el negocio de comprar una mina de oro en Jujuy y Leonardo acepta y desembolsa dinero. El tema es que por ley argentina no se pueden comprar las minas. Y eso fue una gran estafa, o una estafa en la cual Leonardo fue la víctima. Hola, ¿cómo andan todos ustedes? Yo soy Luis Irimia, el director jurídico de Generación Zoe y de todo el grupo Zoe. Y muy emocionado porque en estas horas, próximamente, el día 9 de septiembre, estamos lanzando el fideicomiso Latam Zoe, que nos permitirá a todos los inversores y a la misma empresa a blindar y dar seguridad jurídica a todos ellos. Tenemos 3. Y recuerdo un cuarto nombre fuerte de otro episodio. Rosa María González Rincón fue apodada en redes sociales como Buñuelos. Rosa María González Rincón es una trader venezolana que llega, se gana la confianza de Leonardo y le propone hacer el negocio de mejorar lo que estaba haciendo en trading. Le ofrece el negocio del índice sintético. ¿Esto qué es? Ella prometía que podía generar
robots o operaciones de trading que le ganen siempre al mercado y con eso generar una fortuna diaria apostando al trading y sacando ganancias por encima de la media. Leonardo lo compra ese negocio, la vuelve una de sus protegidas a Rosa y a partir de ahí genera un crecimiento muy importante dentro de Generación Zoe y se vuelve una de las referentes dentro del trading. Ahora, la más atrevida de todas, que fue la que vino a pedir directamente que pongamos un broker, que es Rosa, maneja una billetera de $1,5 millones. Y hoy está generando $300.000 al día. Y el marido la tenía en la casa que no la dejaba salir por celos. Haciendo buñuelos. Por control. ¿Haciendo qué? Buñuelos. Torta frita o buñuelos. Hola, mi nombre es Rosa María y actualmente soy profesora de índices sintéticos en la Universidad del Trading y en Generación Zoe. Desarrollé un robot que no es más que un sistema de señales que funciona a través de modelos matemáticos y estadísticos en el cual se predice hasta dónde va a subir o hasta dónde va a bajar el mercado. Al cierre de este documental, así es la situación judicial de estos personajes. Cabe destacar que tanto Irimia como Rosa María hoy están prófugos. Son los últimos 2 prófugos que tiene la causa. Héctor Irimia se lo vio en diciembre de 2022 en Dubái, en un yate, bailando dentro de una fiesta de una empresa encargada de hacer wallets de criptomonedas. Y a pesar de los distintos intentos de extradición que se libraron de Villa María, nunca lograron tener una respuesta para que venga a ponerse a disposición de la justicia argentina, mientras que Rosa María González Rincón al momento de grabar esto sigue siendo una incógnita. Nadie sabe dónde está, hay sospechas de que se mueve por Buenos Aires, dicen que tiene custodia policial, pero a ciencia cierta la justicia todavía no la pudo encontrar y creen que sigue operando con distintos negocios vinculados con el trading. También venimos con un sistema de seguridad que va a respaldar la inversión de cada una de las personas o de los traders que pongan en nuestras manos su capital, como con seguridad cuántica. Seguridad la más avanzada del mercado, no existe, nosotros la tenemos acá, somos pioneros en seguridad cibernética, por lo que su capital va a estar totalmente respaldado con nuestros sistemas. La última ficha de dominó, la plata. ¿Podremos llegar a saber algún día a cuánto asciende el número de la estafa? En realidad, del dinero en blanco, nosotros siempre hay que tener en cuenta que nosotros lo que podemos ver es el dinero que ellos movieron dentro de los bancos, ¿sí? El dinero en negro no lo podemos ver. Podemos conocerlo por testimonios, pero no lo podemos dar por cierto. En cambio, lo de los bancos, de las cuentas que se han evaluado, ninguna de esas cuentas tuvo una inversión fidedigna como para dar ganancias. Incluso hemos detectado que 3 empresas a las cuales se le remitió dinero, mucho dinero en dólares, que podían llegar a ser una inversión, fueron llamados sus titulares y en realidad eran personas indigentes que habían firmado sin conocer lo que firmaban y habían creado sociedades que desconocían y le pagaban alrededor de 2.500 pesos por la firma por cada vez que iban a firmar una sociedad o cuando iban ante la AFIP para crear la sociedad, pero que ellos daban el home banking del banco a la gente de Chegaray y ellos manejaban directamente estas sociedades desvirtuando el dinero, digamos. No hemos encontrado ninguna inversión real más que compra de cosas particulares para ellos. La estafa mundial de Zoe es de 120 millones de dólares. 120 millones de dólares. Al menos. Sergio Baudañotto suma un dato más. Desde el punto de vista económico, hasta ahora lo que lleva recuperado la justicia es algo más de $1 millón, sin contar los vehículos de alta gama. Entre pesos y dólares suman más de $1 millón. Esto ya le digo, sin contar vehículos y otros bienes.
No se sabe hasta dónde asciende, porque tenemos comprobada la existencia de ahorristas que pusieron hasta $70.000, tenemos comprobado, gente que ha ido a declarar, profesional de la ciudad ha puesto $70.000. Puede que haya de más, y hay muchos que han puesto menos cantidad, los ahorros de toda su vida. La gente ahora ya, muchos denunciantes, ¿no? Hay 60 en Goya, en Corrientes, hay muchos en Salta. Acá ya son más de 80, pero en aquel comienzo eran solamente 3. Después la gente se fue animando a denunciar. ¿Por qué no se animaba? Porque es dinero negro, son los ahorros, como se suele decir, tiene debajo del colchón, que la gente había amasado a lo largo de toda su vida, como un jubilado al cual conozco y que vino al diario a preguntar qué hacía, si denunciaba o no denunciaba. El daño económico es muy grande, es dinero que dejó de circular en la ciudad, sé de desarrollistas inmobiliarios, gente que tenía apalabrado para comprar, pronto a escriturar un departamento, le tiró abajo la operación para invertir en SOE. O sea que hubo muchísimo dinero que dejó de ser, por así decir, productivo, que se llevaron de Villa María. Eso por un lado, el daño económico. Y el otro daño grande es el que tiene que ver con las relaciones humanas, porque generalmente involucras al amigo, al novio, un agente policía lleva a otra agente policía, un chofer de colectivo llevó a otros choferes de colectivo, y así, y te empiezan a reclamar a vos, al que los acercó, al que los llevó. A veces los requerimientos son un tanto virulentos y a veces hay algún caso de personas que han dejado Villa María y han dejado el país. 120 millones de dólares recaudados por una mega estructura que no pudo mantenerse a pesar de todo el poder que había copiado. Para Pablo Salum, la caída de SOE tiene un sabor agridulce. Esta organización sigue funcionando, con distintos nombres, la gente que estaba ahí se dividió, se fue a distintos lugares, está operando en distintos lugares bajo la misma modalidad, por lo cual yo no lo considero un éxito lo que sucedió. Que apenas supuestamente desbarataron Generación Soy, salieron 100 más con distintos nombres. Cada uno de esos pilares fue creando su propia organización, su propio grupito. ¿Y qué hicieron? Aprendieron de Generación Soy. Entonces, cuando aprenden, no pisan tan fácil el palito. Saben que hay cosas que no las tienen que hacer porque si no les va a pasar lo que le pasó a Generación Zoe. Entonces es más difícil agarrarlos. Porque detrás de estos fraudes económicos, cuando vos perdés todo lo económico, te inducen a una depresión profunda. Hay familias que se separan, que se destruyen. Sin ir más lejos, yo en mi canal de YouTube tengo la charla con un muchacho que hicimos la charla a escondidas de su compañera, porque había puesto todos los ahorros del matrimonio en Generación Soy y no sabía cómo decirle que había perdido todo lo que tenían. Entonces, sinceramente hay historias de vida que no las conocemos, muchas que no las conocemos y que seguramente han sido trágicas, ¿no? Las pirámides suelen morir en el anonimato. No fue el caso de Zoe. Habrá sido la pandemia, la verborragia de su líder, los vínculos con el poder y creerse invencibles. Me parece que si no hubiera sido por toda la publicidad, probablemente Generación Zoe hubiera seguido quizás con otro nombre o con otras perspectivas o principalmente con otro nombre. De hecho, hay muchos seguidores de Leonardo y mucha gente que estaba metida que al día de hoy se metió en otros negocios y ofrece otro tipo de inversiones. Me parece que lo que pasó acá es que de repente el esquema se volvió demasiado grande y al tener tanta atención hizo que vuele por los aires al descubrirse el engaño. Estos esquemas pueden seguir definidamente siempre y cuando no salte la ficha o alguien no se ponga a escarbar. Me parece que acá en Generación Zoe había muchas cosas que estaban hechas de manera muy burda, generó demasiado interés y eso hizo que se empiece a sacar la cáscara y ver que lo que había atrás era insostenible. Pero sí, incluso afuera ahora hay un montón de poncis por ahí dando vueltas, solamente que son como mucho más armaditos y uno no termina de darse cuenta cuál es una estafa y cuál no. Generación Zoe, la estafa más insólita de la historia argentina, es un podcast documental producido por Interés General Podcast. Idea, Mariano Vidal.
Guión y dirección, Matías Daneri. Narración, Dominique Metzger. Producción, Juanchi Filardi y Aníbal Céspedes. Producción ejecutiva, Juan Belli. Diseño sonoro y edición, Oye Producciones. Realización y producción general, Interés General Podcast.